es uno de los beisbolistas más destacados que ha dado México y que orgullosamente es veracruzano, nacido en Tierra Blanca y también durante su niñez en Cosamaloapan, Veracruz. Veracruz precisamente produce a uno de los personajes más emblemáticos de la pelota caliente nacional. Ramón Arano, un hombre récord tanto en el verano como en el invierno, un hombre que lo dio todo por el béisbol. Y en la loma de picheo obtuvo los éxitos más destacados en la época dorada del rey de los deportes en México. Líder de todos los tiempos en juegos ganados, en blanqueadas, en juegos completos, más de 2,380 ponches. Lo dicen todo. Un auténtico legendario del deporte, el veracruzano Ramón Arano Bravo. Bueno, aquí la incógnita, y que todo el mundo dice que nació en Cosamaloapan. Él nació en un rancho que se llamaba La Burrera, que estaba en Loma de la Palmilla, que pertenecía a Tierra Blanca, Veracruz. La verdad es que nunca nos llegó a conocer el lugar. Lo más cerca que llegué fue a Tierra Blanca, Cosamaloapan. Y según yo recuerdo, a los 7 años, más o menos entre 7 y 8 años, llegó a radicar a Cosamaloapan. Ellos fueron muy pobres y realmente él prácticamente toda su infancia tuvo que trabajar. Trabajó mucho, de niño mucho. Él era el brazo derecho de mi abuelita, de su mamá. Él era el que realmente todo lo que ella hacía para vender, se levantaba a ordeñar, se levantaba a vender la leche, el queso que hacía mi abuela. Después, cuando llegaron a Cosamaloapan, él vendía chicles, boleaba zapatos, y llegaban los que eran vendedores al pueblo, él les cargaba la maleta. O sea, fue un niño muy trabajador, ¿no? Porque tenía que llevar algo de sustento a su casa, lo que daba su papá, lo que hacía su mamá y lo que él aportaba, porque eran muy pobres. Bueno, curiosamente mi papá resulta padrino de bautizo de Ramón. Mi papá le regala, y esto platicado por el propio Ramón, le regala su primer guante para jugar béisbol, porque desde niño a él le gustó. Y lo hace en la escuela. El dueño de la escuela, él estudió en la escuela, se llamaba Carpio, Manuel Carpio, la escuela. Él estudió en esa escuela. El director de la escuela le gustaba mucho el béisbol. Entonces hizo un equipo de béisbol en esa escuela. Y él, independientemente de que ahí en Cosamaloapan llegaba mucho extranjero que vivía ahí en Cosamaloapan, cubanos, llegaban de jugar su temporada y llegaban a su casa porque vivían ahí, ¿no? Entonces mi papá le llamaba la atención. O sea, veía a esa gente y decía, bueno, a mí me gusta, ¿no? Porque él le llamaba la atención el béisbol. En ese entonces el béisbol era un deporte que era muy conocido, muchísimo más que el fútbol. Entonces, que lo oían por la radio, no había televisión. Entonces, era el entretenimiento, era algo que se podía jugar. A lo mejor no tenían las pelotas, los guantes, pero bueno, ellos hacían su pelota de trapo, jugaban con palos, y eso a él le llamó la atención, ¿no? Ya cuando entra a la escuela, que ese director forma el equipo de béisbol, es que lo integran a jugar en ese equipo de béisbol. Es cuando a él más le llama la atención, pero yo creo que él ya traía las facultades. Digo, tú eres beisbolista porque tienes facultades. Mi papá fue el que comenzó, hasta donde yo recuerdo, con el béisbol. De ahí fue el que se interesó mi tío Willy. Habló a mi tío Willy, que es más chico que mi papá, mi tío Efraín también. Mi tío Efraín, a pesar de que no jugó tantos años profesional, tuvo muy buenos años en la costa, ¿no? Que era una liga muy, muy complicada, ¿no? Y en la escuela, pues ya sabes que en la escuela buscan deportes y nos vieron cualidades para el deporte, para el béisbol. El primero que salió para Poza Rica fue Ramón. Y a mí como a los 3 años me firmó el Joachín en Cosamaloapan. Y a los años y medio firmaron a Efraín a Poza Rica. Porque él jugó en la escuela. Tuvieron un campeonato en la escuela contra Tlacotalpan, que era el equipo más fuerte de la región. Él pichea. ¿Cómo lo hace? Él pichea, ganan ese partido, después hacen una selección para competir contra Poza Rica, que traía sus seleccionados, ganan, y Cosamaloapan le da de baja. Ahí es donde precisamente lo descubre
tengo entendido, gentes del Ingenio, que como todos sabemos está en Carrillo. Ese Ingenio lo recomienda al equipo de Poza Rica cuando era un jovencito. Ramón empezó primero porque hizo su aventura. Él se fue sin permiso con mis padres. Se fue a Poza Rica. Ahí en Poza Rica vivía en el estadio de béisbol. Y en Poza Rica él empezó a trabajar, pues ahora sí que bajo el agua, porque era un niño. Tenía 13 años, él no podía trabajar en ningún lado, ¿no? Empieza a trabajar en Petróleos, que es que estaba allá en Poza Rica. Nosotros fuimos de rancho. Mis padres se fueron a Cosamaloapan, yo iba con 10 años, Ramón con 13, Ramón me llevaba por 13, me llevaba. Y sigo una mano y sigo yo, somos 8. El ingeniero Merino, en ese entonces era el superintendente de Petróleos Mexicanos, él es el que realmente lo ayuda, que lo ve, lo toma como bajo su cobijo porque era un chamaco, le ve las facultades y él es el que lo firma para jugar con el Poza Rica, viéndolo jugar en el equipo que pertenecía a Petróleos. Lo ve jugar y le gusta y lo toma bajo su protección y él es el que realmente lo firma porque él era el dueño, prácticamente era el dueño del Poza Rica. Él es el que lo firma para jugar con los petroleros. Y recibe su primer prueba con aquel equipo que en aquellas épocas era un equipo de lo que llamamos Benjamín, es nuevo en incursionar en la liga y resulta novato del año. Entonces, cuando sucede eso, don Carlos Rubio y el señor Pasos, que eran los copropietarios del equipo Águila, adquieren su contrato. Y es cuando llega Ramón a participar al Águila, muy jovencito, incluso en el Parque Deportivo Veracruzano, que se llamó y ahora Ecológico. Ahí era donde él jugó. La puerta y ventana de acceso a los jugadores era por el lado de 20 de noviembre. Y yo recuerdo, porque yo tenía 11 años y mi hermano ahora ya no está con nosotros, tenía 9. Yo lo cargaba pues haciéndole ahora sí que palanca hacia arriba para que él por la ventana le gritara a Ramón y nos pasaran por medio del dugout y nos subíamos por el graderío de palcos. En aquel parque, si los que lo conocieron, los palcos estaban un poquito más bajos que los actuales, del parque actual. Entonces era fácil salir por el dugout y brincarse al palco y ya luego pues estar dentro del parque. Así nos conocimos cuando yo tenía 11 años y ahora tengo 68, entonces llevamos muchos años de habernos conocido. Ramón era outfielder de Poza Rica. Tenía un brazo potente, bueno, mucho mejor que el mío, pero fuertísimo. Entonces lo vieron los coaches y los dueños, ¿qué no pichea? Dice, no, pues yo nunca he pichado, a ver, tírate a la loma. Y empezó a tirar balazos, pero no tiraba curva. Pero duro, tiraba más de 90 millas, tiraba como a 94 millas por ahí, en ese tiempo. Y entonces ya hablaron con él y dice, sí, pero yo tiro pura recta y con recta no se gana. Es muy difícil. Solamente que tenga un control, pero no ganas, no ganas. Tienes que tirar, quitarle la bola y curva. Entonces aprendió a tirar curva, quitarle la bola. Y ya imagínate tú lo que ha hecho Ramón de ese momento. Y Ramón lo agarró el Águila pasando de Poza Rica porque Poza Rica le dio de baja. De novato porque no tiraba strike, Ramón, no tiraba, mucha recta. Entonces él ese año es campeón, pitcher. El siguiente, campeón pitcher el siguiente año. El tercer año lo cambian a él porque lo mandaron a Estados Unidos. Ganó 2 y perdió 1 en AAA con los Colts de Houston. Entonces él viene de regreso para México para empezar Liga Mexicana y no firmaba el contrato porque lo querían firmar como siempre, mal firmado. Dice, no, si a mí no me dan tanto, no firmo. Oye, Ramón, pues ¿cómo va? Digo, pues a mí dame, yo si fui a los Estados Unidos y ese número quiere decir que valgo. ¿Me dan el dinero o cámbiame o véndame? Oye, Ramón, y no, empieza la Liga Mexicana,
A los 20 días lo cambian a él y a Becerril Fernández, él y Becerril Fernández con el Águila para el México, Al Pinto y Nata García para el Veracruz. Él fue cuando me cayó a mí al México, porque yo en México ya estaba yo del 61, él llegó el 62, Ramón, ya con 2 campeonatos de picheo. Llegó con nosotros al México y es campeón pitcher también él, 3 años consecutivos campeón pitcher. Los dueños del Águila deciden trasladarlo en venta al equipo Diablos Rojos. Y es ahí donde, desde mi opinión, hace una gran historia. Que para mí fue el equipo donde mi papá tuvo sus mejores años. Ganó casi 130 juegos por ahí más o menos. Y una efectividad de casi 3 más o menos, que la verdad para esa zona y para ese parque era muy complicado. Ramón, la mejor arma de Ramón era la recta y el control. Porque si tú no tienes control, no ganas con la mejor recta que tengas. Porque el bateador es muy bueno para la recta. Es más difícil, vaya. Tú me puedes sacar con recta, pero te doy mucho FAO. FAO y FAO, entonces vas a tirar mucho lanzamiento. Entonces sí, entonces tiene que tener control. Entonces ya después él empezó a aprender a tirar recta de strike, que puso el círculo como si fuera el círculo de home play. Lo puso en la pared. Y ahí estaba, y se desfondaba la pared del estadio, la desfondó de tanto estar tirando la 18, 19 metros, son 18 metros con 18 centímetros del home, del pitcher a home, son 18 metros y fracción. Y así estuvo tirando la pared todos los días porque no tenía control, no ganaba juego. Entonces, ¿de qué servía que tiraba duro? Y empezó a agarrar control. No, ya no lo paró nadie en la curva. Es más, el Calimán Robles le decía, oye, pues dice, mira, cuando te hagas así, es así, te voy a tirar. Digo, ¿sabes qué, Ramón? Tírame lo que tú quieras. No me digas, no, tú tírame curva, el aire recta o cambio. Yo te voy a cachar libre. ¿Ves acá? Sí, y le cachaba a Calimán Robles sin seña. Lo que Ramón le tiraba, Ramón hacía, mira, veía, hacía Ramón así, pero mentira. Ramón le iba a tirar lo que él le iba a tirar, pero el otro no sabía lo que le iba a tirar. Y así le cachaba a Calimán. Calimán fue uno de los mejores catchers de México, él y Paquín Estrada. Y ese lo tenía el México, a los dos. Estaba empezando Liga Mexicana, pero había sido consecutivamente Champion Pitch. Era un novato. Y la verdad le llenaba los estadios. Te soy muy honesta. Yo lo vi de chavita. Yo lo vi. Te voy a dar un ejemplo. Cuando él pichó contra los Yankees con Diablos, la gente estaba en las torres trepada. El estadio estaba a reventar. El estadio del Seguro Social. Y no nada más por esa vez. Cuando él llegó a las 300 victorias con Diablos, fue con Diablos, ¿sí? Claro que sí. El estadio estaba a reventar y eso yo lo vi. Eso sí lo vi yo. O sea, yo lo vi cuando jugó en Córdoba, que la gente se esperaba afuera, el trayecto que era del centro hacia el estadio, la gente esperaba afuera en la calle para ver el carro de él pasar y saludarlo. Llegabas al Vidorama. Cuando me tocó a mí estar en el Seguro Social siendo muy pequeñito, yo creo que tenía 5 o 6 años, a mí me impresionaba, o sea, y a mí me dejaban andar por el estadio, andaba por todo el parque, estaba lleno, o sea, se llenaba, era increíble cómo, y se llenaba no nada más fines de semana, entre semana iban artistas a los juegos, iba gente del medio deportivo también, futbolistas, era algo muy bonito, exactamente, era un espectáculo, ¿no? Y a pesar de que se juega, el béisbol es un deporte de alguna manera, pues económicamente caro, porque se juega de martes a domingo, no es como el fútbol que vas y juegas el fin de semana y puede uno solventar, aquí se juega todos los días, de alguna manera es caro, ¿no? Pero sí fueron otras épocas también, ¿no? Fue algo muy significativo en ese momento. Y el último juego de exhibición lo jugamos en México contra los Indios de Cleveland. Lo jugamos. El estadio estaba hasta el copete, había 28,000, le quedaban como 30, estaba arriba de 28,000 aficionados. Empezó el juego, no, me hacían la patita así. Y para no hacerte la más larga, primero vine y di hitito, un hit.
que por cierto que fue el primer hit que daba el equipo México. Íbamos 0-0. Entonces en la quinta entrada volví a alcanzar otra vez, pero con 2 hombres en base. Con un out. No, sin out. Entonces, como entraron a hablar con el pitcher, yo era primer bate, séptimo bate estaba en ese tiempo, en ese día. Entonces Tomás Herrera vino rápido a hablar conmigo. Dice, no te voy a mandar a jugar contigo, estás libre. Quiero que me la traiga un fly, a ver cómo le hace, pero no te desesperes. No te voy a mandar a squeeze play ni toque de bola. Estás libre para ver si me la trae. Correcto. Y sí, me tiró bola mala, después me tiró strike, y al tercer lanzamiento me tiró curva que casi iba a picar, pero como yo me le fui encima y le di casi con una mano, y como la bola en el Seguro Social camina mucho la bola, le di un fly, digo, bueno, el sacrificio. No, la bola se fue hasta la quinta fila, se fue, jonrón, con 2 en base. No, estaba la cosa increíble. Después vine dijito otra vez. Ganó Ramón 4-0, las 4 carreras, yo metí 3 y una el Diablo, Montoya. Ganamos 4-0, ganó Ramón. No creo que no se lo hubiese, yo creo que no es que no se lo imaginara. Creo que él siempre quiso ser el mejor. Pienso que cuando él inició en esto, que para él era su profesión de vida, porque de esto vivimos nosotros, la familia, él siempre quiso ser el mejor. Nunca le gustó ser uno más. Su mentalidad desde que empezó a jugar fue ser el mejor. Y siempre decía, en lo que tú hagas tienes que ser el mejor, no importa la profesión que tengas. Puedes ser el mejor barrendero, el mejor albañil, el mejor. Y prácticamente dedicó su vida a ser el mejor. Sí, no, de hecho Ramón, la década después es bonito porque lleva el apellido de Arano. Es importantísimo. De hecho, él fue el que nos abrió el camino por los Aranos. Aramos al igual que él. Y ahí estábamos nosotros, nos tomaba y hicimos buen trabajo, nomás que no la altura de él. Pero jugamos buen béisbol como bueno. Cuando él termina pensando quizás los dueños en aquella época de que quizás su carrera estaba viniendo a menos, es cuando deciden venderlo a otro equipo joven que estaba por incursionar en esos años, al equipo de Saltillo. Me acuerdo bien que en aquella época era el propietario un dueño de agencias de carros y de motocicletas de aquella ciudad. Y lo llevan para allá y tiene bastantes buenos años para culminar su carrera. Incluso me toca a mí en lo particular, ya siendo presidente del Club Águila en los inicios de los años 80, comprarlo a él, incluso al zurdo Ortiz, que compadres entre ellos dos, se le compran y los traemos a Veracruz, como los elefantes quizás, ¿no? A morir a su tierra, ¿no? Y curiosamente él, bueno, sigue dando lo que tenía y lógicamente entendidos nosotros que se buscaba un impacto mediático y se buscaba obviamente que apoyara y enseñara mucho a los jóvenes. A él se le facilitó mucho la enseñanza a los jóvenes. Tan es así que desde mi punto de vista se convirtió en un gran promotor del talento veracruzano. Digo, los récords se hicieron para romperse definitivamente, eso es un hecho, ¿no? Pero con la vida que Ramón Arano llevó, muy difícilmente van a lograr romperlos. Es bien difícil llevar la vida que él llevó, muy difícil. O sea, un hombre que estuvo al 100% dedicado a lo que hacía. Digo, hay pitchers que pudieron, porque si estuvieron cerca, todavía les faltó bastante para romper algún récord de él. Ya están retirados. Los jovencitos que están ahora empezando a jugar, bueno, tienen la facilidad de que son 5 entradas, las que pichean, viene el relevo intermedio, viene el relevo, o sea, hay muchas facilidades y aún así les va a costar mucho trabajo porque la vida que llevan, algunos no la cuidan. Su tiempo de vida en el béisbol es muy corto.
muchachos de 30 y tantos años que se retiran, cuando él tenía 40 años jugando con Diablos y estaba pichando 9 entradas. Él jugó con Diablos, Córdoba, Águila de Veracruz, Poza Rica, Villahermosa, Broncos de Reynosa, Coatzacoalcos, eso es en Liga Mexicana. En la Liga de la Costa fue Mazatlán, si no me equivoco, Obregón, Hermosillo. Y en la invernal fue Marlines, estuvo con Acayucan, estuvo por, creo que fueron los únicos, Cosamaloapan, que fue cuando empezó la Liga Invernal después de muchos años, que quedó campeón, y anteriormente en la Liga Invernal él había traído un equipo que fueron los Campesinos, cuando era la Liga Luis Meré, que era la Liga Invernal, antes de que empezara la nueva Liga Invernal, también tuvo equipo de béisbol que él lo traía, eran los Campesinos. En la Liga del Istmo estuvo con los Chagüis, que fue 5 veces campeón, 5 veces consecutiva campeón. Estuvo en la Liga de Yucatán, en Ila Mujeres, con los Langosteros, muchos equipos. Lo muy notorio y encomiable era de que él no cobraba por hacer eso. O sea, él ayudaba a la gente, inclusive los ayudaba a encontrar trabajo, y lo único que recibía en premio era continuar con la amistad de los padres, de ellos mismos, y cuando él se hacía presente en los parques donde ellos estaban jugando, bueno, le guardaban los saludos respectivos, ¿no? Pero de hecho él, bueno, pues ustedes lo conocieron, creo que él no vivió en la opulencia, siendo, desde mi punto de vista, el mejor pitcher que ha habido en la Liga Mexicana, derecho mexicano. O sea, porque probablemente, si nos remontáramos a toda la historia de la Liga Mexicana, estaríamos hablando de que cuando la Liga Negra no era permitida en los Estados Unidos, por Veracruz y por muchos lados de la República Mexicana, pasaron grandes pitchers. Pero ya acortando o acotando al picheo mexicano, yo sin duda creo que es el mejor pitcher mexicano de todos los tiempos. Los récords lo dicen. O sea, hubo muy buenos, Daniel Ríos, Panchillo Ramírez Conde y otros, que incluso algunos ya en las últimas décadas inclusive tuvieron oportunidades, aunque cortas, de participar en AAA, una tacita en Grandes Ligas, etc. Él también la tuvo. Sí hubo. Y ese fue un motivo por el cual él se fue a los Diablos. Él estaba jugando con el Águila y se fue a un entrenamiento. Pasó el entrenamiento, iban a empezar la pretemporada. Cuando él iba a subirse al camión para empezar la pretemporada, le hablan y le dicen que no lo habían querido vender a Grandes Ligas. Sí, le cortaron las alas. Y no nada más no nada más a él le pudieron haber cortado las alas. En eso entonces eran peloteros que te llenaban un estadio de béisbol. Héctor Espino, no muy lejos, Héctor Espino. Digo, la gente iba a ver los duelos de picheo, iba a ver a los bateadores de poder. En aquel entonces no era el boom del béisbol, el del fútbol era el boom del béisbol. Por eso mi papá, cuando le cortan las alas aquí en el Águila, él llegó al estadio y casi mata al gerente. Sí, pero él lo platicó muchas veces. Llegó con una pistola y le dijo, si tú no me vendes a cualquier equipo, yo te mato. Creo que lo vendieron a Diablos Rojos. Ahí fue mi papá, a Diablos. Esa fue la primera vez. Y la segunda vez fue en Córdoba, jugando con los Cafeteros. Termina la temporada y Grandes Ligas todavía continuaba. Hablaron, si no me equivoco, de los Piratas para que se lo mandaran para relevo. Y les dijeron que no, que porque estaba lastimado. Y mi papá lo supo después de muchos años, porque la misma secretaria que recibió la llamada fue la que le dijo a él. Ella fue la que le dijo, fíjese, don Ramón, después de muchos años, pasó esto.
Mi papá se quedó. ¿Cómo? Sí. Fue la segunda vez. Al siguiente año vine aquí en Veracruz, hizo otra convocatoria, ya me seleccionó él, ese me seleccionó pues para él entrenarme, me quedé en su casa por 18 meses donde nos entrenaba pues las 24 horas del día. Iba saliendo él y volteaba a ver al contrincante y les gritaba, ya ríndanse, los tenemos rodeados. O sea, todo eso a la hora del juego te desestresaba completamente, jugabas, lo disfrutabas. Él quería que disfrutaras el juego. Te mandaba la seña el veterano. No hay nada, mano, no hay nada. Déjalos que escuchen, no se la saben.